doy gracias por tu grande amor por mí. Yo te doy gracias. Me sacaste de tinieblas, me trajiste a tu luz y me diste vida nueva en ti, Jesús. Yo te doy gracias, yo te doy gracias por tu grande amor por mí. Yo te doy gracias. Me sacaste de tinieblas, me trajiste a tu luz y me diste vida nueva en ti, Jesús. Yo soy libre para amarte y para adorarte. Puedo elevar mis manos hacia ti, Señor de los cielos. Tú eres el Cordero que diste tu vida por mí. Yo soy libre para amarte y para adorarte. Puedo elevar mis manos hacia ti, Señor de los cielos. Tú eres el Cordero que diste tu vida por mí. Yo te doy gracias, yo te doy gracias por tu grande amor por mí. Yo te doy gracias. Me sacaste de tinieblas, me trajiste a tu luz y me diste vida nueva en ti, Jesús. Yo soy libre para amarte y para adorar.
tu sangre, Señor, hoy somos limpios, hoy somos libres, Señor Jesús. Por tu amor reflejado en la cruz, Señor, en cada gota de sangre, Señor Jesús, hoy tenemos libertad para alabarte, Señor. Tenemos libertad para amarte, Señor Jesús, para pronunciar tu nombre y llamarte Padre. Gracias, Dios. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay amor, amor, sin igual amor en Jesús, que murió y resucitó. Hay amor, amor, sin igual amor en la sangre que Él vertió. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da libertad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de la vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de la vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de la vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús?
posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de la vida eres tú, tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama así con tierno amor. Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama así con tierno amor. Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama así con tierno amor. Que me ama, su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Gloria sea tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Cristo. Gracias por la esperanza, por la salvación. Gracias, Señor Jesús. Salvo soy, me halló el buen pastor. Con él yo voy, con él yo voy, me deleita su amor. Salvo soy, me halló el buen pastor. Con él yo voy, con él yo voy, me deleita su amor. Los enemigos ya están vencidos por la sangre de Jesús. Salvo soy, con él yo voy, caminemos en su luz. Los enemigos ya están vencidos por la sangre de Jesús. Salvo soy, con él yo voy, caminemos en su luz. Salvo soy, me halló el buen pastor. Con él yo voy, con él yo voy, me deleita su amor. Los enemigos están vencidos por la sangre de Jesús. Salvo soy, con él yo voy, caminemos en su luz. Los enemigos ya están vencidos por la sangre de Jesús. Salvo soy, con él yo voy, caminemos en su luz. Los enemigos ya están vencidos por la sangre de Jesús. Salvo soy, con él yo voy, caminemos en su luz. Los enemigos están vencidos por la sangre de Jesús. Salvo soy, con él yo voy, caminemos
en su luz, en su luz. Gracias, Jesús, porque podemos caminar ahora en tu luz, Señor, confiando en tus promesas, seguros de la salvación, Señor. Gracias, Jesús, porque tomaste un cuerpo, Señor, te humillaste a ti mismo y tu sangre ofreciste por nosotros, Señor. No te importó estar allá en el cielo, Señor, ser igual a Dios. Te humillaste, Señor, y nos diste vida eterna, Jesús. Señor, me tomaste de lo último de atrás de la manada. Señor, me escogiste de lo vil menospreciado, el mundo era yo. Tomaste un cuerpo, te hiciste hombre, me enseñaste a caminar. Diste tu vida y en la cruz moriste por mí. Y me tomaste, me limpiaste para ti, me apartaste para ti. Señor, ¿quién era yo? Señor, ¿quién era yo? Señor, me tomaste de lo último de atrás de la manada. Señor, me escogiste de lo vil menospreciado, del mundo era yo. Tomaste un cuerpo, te hiciste hombre, me enseñaste a caminar. Diste tu vida y en la cruz moriste por mí. Y me tomaste, me limpiaste para ti, me apartaste para ti. Señor, ¿quién era yo? Señor, ¿quién era yo? Tomaste un cuerpo, te hiciste hombre, me enseñaste a caminar. Diste tu vida y en la cruz moriste por mí. Y me tomaste, me limpiaste para ti, me apartaste para ti. Señor, ¿quién era yo? Señor, ¿quién era yo?
Jesús, costó toda tu vida, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito Cristo. Nuestra vida es poco, Señor, que ofrecerte por tu misericordia, Jesús. Ahora podemos llamarnos hijos tuyos, Señor. Ahora existe ese espíritu de adopción, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor Jesús. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Gloria sea a Él. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Gloria sea a Él. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Gloria sea a Él. Gloria sea a Él. Gloria sea a Él. Gloria sea a ti, Jesús. Bendito sea, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo.
Padre, de veras que nos concedes una vez más, Señor, la misericordia de acercarnos a ti, Señor, de abrir tu palabra. Concédenos, Señor, esta mañana que tu Espíritu Santo nos esté dirigiendo, nos esté preparando el corazón y que en todo tú seas glorificado, Señor, para que haya un fruto conforme a tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos hoy. Amén. Vamos a empezar leyendo un pasaje de la Escritura en el libro de Mateo, en el capítulo 18, versículo número 1. Dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿A quién están dirigidas estas palabras? ¿A toda la humanidad? En cierto modo sí, pero aquí específicamente Jesús estaba aparte con los discípulos. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús. Estas palabras están dirigidas específicamente a los que han decidido caminar con Cristo y seguirlo. Si no os volvéis y os hacéis como niños, ¿qué dice? No entraréis. Son palabras a los discípulos, dando a entender Jesús que tenían que cambiar sus actitudes y volverlas, como Él dice, que se tiene que hacer conforme a lo que Él está diciendo aquí. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis. ¿Qué palabras? ¿Cuántos dan por un hecho que al llamarse cristianos ya tienen todo andado y tienen todo ganado y ya no hay ningún riesgo? Dan por un hecho que Jesús es una garantía y que nunca más van a tener el peligro de caerse, de volver atrás, de perderse. Pero por algo es la advertencia. Por algo Jesús está advirtiendo a los discípulos. Si habrás leído en Pedro donde dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Alguien que se vuelve a Jesús le da la espalda a la injusticia, ya no quiere saber nada de ella. Y aquí nos está diciendo en Pedro que el justo difícilmente llega al otro extremo de su vida a salvo. Ahora imagínate los que no quieren obedecer a Jesús y que siguen todavía en sus pecados, ¿qué esperanza pueden tener? Pero aquí el llamado específicamente es para aquellos que ya decidieron caminar con Cristo y son considerados discípulos de Él. Es una instrucción sencilla, muy puntual, muy directa, muy sin rodeos. Si no se vuelven como niños, no entraréis. ¿Por qué les dijo eso? Dice en Marcos 9:34, tiene que ver con este pasaje. Dice: mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. En el verso 1 del pasaje de Mateo dice: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Una pregunta que le hacían a Jesús. Jesús, percibiendo que su actitud no era la adecuada, los quiere corregir, porque el camino que estaban siguiendo no era el correcto, no era el adecuado. Estaban totalmente descaminados, andaban cada uno queriendo
como queriendo ser el centro, como queriendo ser la autoridad, como queriendo ser el más importante, como queriendo sentir que era el preferido y el favorito y el que iba a tener la autoridad sobre los demás. Y Jesús los corrige. El que quiera ser el mayor entre vosotros va a ser el servidor de los demás. Y para ello les dice estas palabras: de cierto os digo, dice, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis. Garantía para la salvación, para toda la eternidad: haz esto. Cumple con esto que Jesús quiere. Es lo que aquí está diciendo, que si eres como un niño, vas a estar para toda la eternidad a salvo con Dios. Si no, no va a haber oportunidad. Tenemos que entender cómo son los niños. ¿Te has puesto a meditar? Estamos hablando del ideal de lo que se considera como son los niños, porque los niños de nuestros días, con tanta influencia que tienen a través de las redes sociales, del internet, la televisión, los medios, pues la verdad es que empiezan a ser destruidos desde muy pequeñitos y van perdiendo eso que vamos a estar viendo, cómo son realmente los niños cuando Jesús los pone como un ejemplo a seguir. ¿Cómo son los niños? Para comenzar, los niños pues son personajes pequeñitos, pero están llenos de energía. Andan de aquí para allá, van de acá para allá, preguntan, indagan, investigan. O sea, no son, por decirlo así, perezosos, son muy activos. No paran de hacer preguntas, quieren saber, quieren investigar. Algunos son más tranquilos, otros son más activos, pero la mayoría de ellos, o todos ellos, son sin malicia, sin ningún tipo de malicia en su corazón. Son ingenuos, algunos son llorones, otros son risueños, pero vuelvo a repetir, todos con un estado de pureza donde en ellos no hay malicia, no esconden sus emociones, son transparentes, son enseñables, son dóciles, son ingenuos. No te tienes que andar cuidando de los niños. Yo recuerdo en mi niñez cómo sufrí daños de personas mayores y ya les tenía desconfianza prácticamente a todos. Pero mi estado de ánimo cambiaba cuando estaba delante de un niño. No tenía que andarme cuidando de él. No tenía que andar a ver qué daño me podía causar. Percibía que en los niños había pureza, ingenuidad y ningún deseo de hacer el mal. Son mandables, son enseñables, absorben todo lo que les enseñas como una esponja, son dóciles, son obedientes. Tú les mandas algo y no te andan cuestionando por qué, ni lo hacen de mala gana. Les mandas traer algo y te lo hacen con alegría y te lo hacen con gusto. Esta actitud poco a poco la fuimos perdiendo porque todos fuimos así en un tiempo. Pero a medida que fuimos creciendo y la influencia del mundo empezó sobre nuestras vidas, poco a poco nuestra forma de ser fue siendo moldeada de una manera totalmente distinta. Nos hicimos desconfiados, amargados, nos hicimos ariscos, soberbios, orgullosos, algunos con una inclinación hacia la maldad más fuerte que otros, mentirosos, pleitistas. Algunos disfrutan la maldad, como algunos niños que ya empiezan a crecer y que ya son dañados, empiezan a dañar, no sé, a animalitos, a pajaritos, y lo disfrutan. El daño a veces se hace de tal manera que prácticamente en el mundo es imposible vivir.
con libertad y con paz. Hemos convertido este mundo en un lugar inhóspito, difícil para vivir con libertad y para vivir en una buena relación unos con otros. Me encontré por casualidad en lo que estaba preparando el mensaje con estas letras de un canto, de una canción. Te lo quiero leer y que veas lo que los que lo compusieron sentían. Dice: qué mundo tan maravilloso en el que viviríamos, con el odio y el amor reconciliados, si tan solo nos mostráramos el uno al otro la fe en el corazón de un niño. Qué maravilloso mundo podríamos hacer, qué maravilloso lugar sería si tuviéramos la fe de un niño para actuar y los ojos de un niño para ver. Entonces la confianza reemplazaría la sospecha y la esperanza reemplazaría la desesperación. Nuestras lágrimas se convertirían en risas y el deseo se convertiría en oración. Qué mundo tan maravilloso en el que viviríamos, con el odio y el amor reconciliados. Si tú y yo tuviéramos la fe simple encontrada en el corazón de un niño. ¿Cierto o no es cierto? Creo que sí, porque por algo Jesús nos está diciendo lo que dice, que si no nos hacemos como niños, no entraremos. No hay mejor manera para contribuir a la paz y a la unidad que ser como un niño. Los que compusieron estas letras de este canto, creo que estaban ya un poco decepcionados, si no es que mucho, por tantos quizás desalientos, decepciones, traiciones, amarguras, daños, quizás de sus propios familiares, de sus propios amigos, de sus parejas, de sus hijos, de sus esposos, de sus esposas. Tremendo daño al corazón cuando no nos comportamos como Jesús nos está diciendo que debemos de ser, como los niños. Cuando Jesús llegó, todo estaba perdido. Puedes seguir leyendo en ese mismo pasaje en Mateo, que Jesús habla de eso, que vino a salvar lo que se había perdido, que todo estaba perdido, hasta los niños. Porque con la influencia que tenían y las enseñanzas que recibían iban a acabar igualito que ellos, destruidos, sin ningún tipo de esperanza. Y Jesús lo que hace es, quiere corregir el rumbo, quiere corregir el camino, volver a ser como niños, volver a ser como niños. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Prácticamente lo vemos como algo imposible, ¿verdad? A cómo está el mundo y a cómo están las cosas, volverte así, con tanta influencia perversa que hay, con tanto daño que hay, y dejar de ser como eres para dejarte llevar por las palabras de Cristo, a sabiendas que siendo de esta manera vas a recibir burlas, menosprecios, rechazos. Cuando Jesús habla estas palabras, creo que tenía en mente otra cosa. No creo que quisiera transmitir de lleno que aprendiéramos de un golpe a ser así, porque enseguida, en el versículo número 4, Mateo 18, dice estas palabras que creo que es la clave de todo lo que el pasaje quiere transmitir. Mateo 18:4 dice: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera
cualquiera que se humille, aquí sí ya está hablando a todos, como este niño. Si te das cuenta, no está hablando de un infante que no razonaba, que no pensaba, que no decidía. Está hablando de un niño al que dice la palabra y Jesús, llamando a un niño, le dijo, oye Juanito, oye Pedro, ven para acá, ven. Y el niño acude. El niño por su pie llega a Jesús. Era un niño ya mayor, lo menos de 6 años. Tenía capacidad para razonar, para pensar, para decidir. Y aquí Jesús está diciendo que él había tomado una actitud. Cualquiera que se humille como este niño. Una actitud que tenía ese niño que debemos de tener todos. Es la palabra humillación. La palabra que aquí Jesús emplea en el griego es la palabra tapeino, que quiere decir hacer bajar. Literalmente quiere decir estar humillado. Creo que no acabamos muy bien a comprender cómo era la actitud de ese niño, porque los niños de nuestros días para nada se parecen a esto. Se ha ido perdiendo prácticamente la esencia de lo que debe ser realmente un niño en esta edad ya de pensar, de razonar, de decidir. Ahorita los niños son respondones, son maliciosos, son mentirosos, son manipuladores, hacen daño, pero este niño no era así. Para entenderlo bien, necesitamos entender el contexto en el que vivían los niños en ese tiempo en la nación judía. En el contexto cultural de las costumbres sociales en cuanto a los niños en aquellos días, los niños prácticamente eran un cero a la izquierda. No se les tomaba en cuenta para nada. En las sinagogas, en las reuniones, en las enseñanzas, nada se les tomaba en cuenta. No se les consideraba como un modelo de inocencia o de pureza, como quizás ahora vemos en los pequeñitos ese modelo, en los niños que todavía no alcanzan todavía a tomar decisiones y que dependen por completo de los padres. Y lo que veían en ellos es que también, pues, no conocían la ley, no conocían la palabra, no estaban preparados, pues cómo iban a seguir a Jesús, cómo iban a tomar decisiones para estar con Él. De ahí que los discípulos, cuando le llevaban niños a Jesús, se indignaban y se molestaban. No molesten al maestro. ¿Por qué? Pues los veían como nada. Cualquier judío de la época hubiera hecho lo mismo, porque era una costumbre social generalizada para con todos los niños. Imagínate cómo eran los niños en esos días. Levantaban la voz solo cuando papá decía. Preguntaban solamente a sus papás. Tomaban decisiones para nada. Decían que hicieran esto, lo hacían. Que hicieran lo otro, lo hacían. ¿Cómo estaban los niños? En una sujeción constante, en una humildad constante, en una humillación permanente. No estaban elevados. Cuando dice tapeino, es humillarse, quiere decir bajarse, hacerse pequeñito, hacerse como nada. Como dice la Escritura, si alguno en este mundo se cree sabio, si alguno entre los discípulos se cree ser algo, hágase ignorante para que llegue a ser verdaderamente sabio o para que llegue realmente a ser algo. Hay que ponerse abajo y no considerarse a uno mismo como superior a los demás. Esta actitud que tenían los niños en el contexto cultural de aquel entonces realmente es lo indispensable
es lo que realmente es necesario para poder cambiar todo y que empieces a modelar tu vida de una manera diferente a como somos, a como nos educaron en este mundo. Las influencias que recibimos nos destruyeron por completo. Y Jesús quiere que volvamos a las sendas antiguas, volver a ser como niños. Volver a ser como niños. Al parecer, era un trato generalizado para todos los niños de parte de toda la sociedad. O sea, los niños ni cómo reclamarle a papá, ni cómo reclamarle a mamá, con amargura, con resentimientos, con rebeldía, pues veían que todos los trataban igual. Ni cómo reclamarle a papá, pues era algo muy generalizado. Los niños de nuestros días, ¿pero por qué, papá? Si fulano no trata así a sus hijos, ¿pero por qué, papá? Y empieza la amargura, y empieza la queja, y empieza el resentimiento. Los niños de aquel entonces no eran así, porque como era algo muy generalizado, ya lo veían como algo natural, como algo normal. Y pues entendiendo esto ya entendemos realmente qué es lo que Jesús quería transmitir. Aquellos niños estaban completamente sujetos a sus padres en una obediencia continua, en una humillación constante, en una sujeción permanente. Enseñables, dóciles. Cuando tú llegas a Cristo, te conviertes en su discípulo y Él te acepta. Pero traes muchas cosas arrastrando de tu forma como fuiste educado, como fuiste enseñado, como creciste, como te moldeaste. En este caso ellos traían un sentimiento de superioridad del uno para con el otro. Creo que algo relacionado con la soberbia y el orgullo. Querer sentir alguien más que los demás. Y Jesús instruye. Jesús quiere que volvamos a ser como esos niños que aquí nos está presentando, dóciles, enseñables, sin malicia, preparados, siempre dispuestos, en una humillación constante. No sé nada, Señor, enséñame. Yo creía que sabía, como decía Job, de oídas te conocía, pero ahora me doy cuenta que no sabía nada. Ahora mis ojos te ven. Y vaya que Job era un hombre ejemplar, pero tuvo que aprender a humillarse. Y aquí la palabra es al discípulo. Tienes que corregir cosas, tienes que cambiar actitudes, tienes que mejorar tu forma de pensar, tu forma de ser, tu forma de razonar. Tienes que cambiar tus conductas. Si no lo haces, no vas a entrar. Tienes que estar en una humillación constante, en una humildad permanente, como la de este niño. Ahora, lo que aquí Jesús está proponiendo o que está mandando no es lo que se ha dado por conocer como infantilismo, donde congregaciones completas o personas se convierten a Cristo, quedan como niños, y Pablo decía que eran carnales los que estaban recién convertidos porque estaban siendo todavía enseñados y se les tiene que instruir. Dice, pero vosotros sois carnales como niños en Cristo, dice en Gálatas, como niños en Cristo. Y necesitamos ser instruidos, pero hay quien se queda con esa actitud durante años y no avanzan, no crecen, no maduran, no entienden, no razonan mejor, no piensan mejor, no se relacionan mejor cada quien, no crecen en el servicio, no crecen en sus actitudes, no crecen en su discernimiento, no crecen en su diferenciación del bien y del mal. Y se les tiene que estar dando constantemente una instrucción para todo, pero constantemente. Pasan 10, 15, 20 años y sigue la cosa igual. Niño, siempre niño.
A eso se le ha llamado infantilismo. Y él nos está proponiendo eso. El infantilismo lo único que conduce es a la inmadurez, a la falta de sensibilidad, a la falta de sabiduría, a la falta de entendimiento, a los caprichos, a ser irreflexivo, a ser impulsivo, a ser inconstante. Lo que él está proponiendo aquí es que en esa actitud tú empieces a ser moldeado, a ser enseñado, a ser instruido. Hacerte como niño no implica que no vas a adquirir conocimiento. Hacerte como niño no implica que no vayas a adquirir sabiduría. Hacerte como niño no implica que no vayas a buscar el saber y el entender cómo cada vez más, sino que una vez adquirido esto, no pierdas esa actitud. Porque hay quien nada más crece un poquito y nada más lo ponen un poquito al servicio y lo ponen un poquito a atender a los demás y como que se inflan, como que se suben en un pedestal y como que ya se sienten más que los demás y como ya se sienten los principales de la congregación. Y eso destruye la actitud que Jesús quiere, la humildad. El considerar a los demás como superiores a ti, por cuanto eres humilde, estás abajo. Igualito a como hizo Jesús, que siendo rico, se hizo pobre. Que siendo el Dios de todas las cosas, no consideró el ser como Dios, sino que vino y se puso a servirnos de tal manera que hasta su vida puso en rescate por la nuestra. El ser como niño no implica que no vas a crecer, que no vas a tener más sabiduría, más entendimiento, más conocimiento, mayor servicio, no. Cuando los tengas, ver las cosas como Dios las quiere que tú las veas, con sensatez, con madurez, con compasión, con misericordia, lejos de la soberbia, lejos del orgullo. También, hacerte como niño no significa que ya nunca más vas a padecer sufrimientos. Porque pues a los niños los cuidamos, a los niños velamos por ellos, a los niños siempre les damos todo lo que necesitan. Prácticamente los niños no batallan por nada cuando se les atiende debidamente, porque hay quienes son insensibles para con sus propios hijos y los abandonan. Pero un niño bien atendido, ¿cuál problema? Tiene de todo, sus padres están al pendiente de todo. Y pues hacerte como niño no implica que no vas a padecer cosas, que vas a escoger solamente lo bonito de la vida, lo agradable. Tampoco implica que vas a cerrar los ojos ante tanta maldad. No vaya a ser que piensen que soy malicioso. O sea, que en aras o en bien de no ser malicioso, de no ser ingenuo, pues voy a seguir siendo niño, ¿no? Entonces, ¿cómo nos daríamos cuenta del mal de nosotros para poder corregir lo deficiente? Ser como niño no implica que vas a quedarte con una ingenuidad perpetua, sino que tenemos que aprender a madurar y crecer en la gracia de Dios, sin soberbia, sin orgullo, sin altivez, sin sentirte más que los demás. Dice en 1 Corintios 14, 20, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Obviamente esto te lleva a acciones. Lo que piensas lo transmites con tus acciones y si eres como niño en tu modo de pensar, eso es lo que vas a transmitir, una actitud infantil. Dice, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Madurez. Cuando hay esto, ¿puedes llevar bien la relación con tus hermanos? ¿Puedes resolver conflictos sensatamente,
platicando, no impulsivo como los niños, no egoísta como los niños, no buscando cada quien lo suyo propio como los niños, sino que eso se tiene que ir corrigiendo, se tiene que ir quitando. Si no hay madurez, va a haber muchas fallas en tu relación con Dios y con los demás. Y corres el riesgo de quedar fuera para toda la eternidad, por cuanto no avanzaste en lo que Jesús quiere. Una constante humillación, una constante humildad para estar constantemente dependiendo de lo que Dios quiere, de lo que Dios dice para tu vida, y te pones a hacerlo, y con gozo. Una obediencia gozosa, como dice el Antiguo Testamento, por cuanto no obedecisteis con alegría. De nada sirve obedecer si se obedece con miedo, con resentimiento, si se obedece por temor, no funciona. La obediencia debe ser gozosa. ¿Qué más quieres que yo haga? Señor, no me agrada, no me gusta, pero si tú lo quieres por tu misericordia, Señor, lo voy a hacer para honrarte a ti, con gozo, con alegría. Es que, mis amados, cuando en lo íntimo de tu corazón tienes actitudes, depende de qué actitud tengas, a cómo te va a ir. Los que piensan en que su vida debe estar enfocada a resolver su vida para su propio beneficio, a resolver su vida para obtener sus propias metas, a resolver su vida para tener sus propios propósitos, para adquirir cosas, para disfrutar cosas, para pensar en tener más, para un prestigio personal, para un reconocimiento y un aplauso de los demás, pues ya desde ahí te estás poniendo en contra de lo que Jesús quiere. Porque ser como niño es estar completamente abajo de todos y no tienes prácticamente metas personales más que lo que son para el bien de los demás. Te olvidaste de ti, ya te olvidaste de tu persona. Muy de acuerdo a lo que Jesús decía, que si no os volvéis, de que si no te niegas a ti mismo, que si no aborreces padre, madre, esposo, esposa, hijos, hija y aún tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. Es una constante humillación, un perder tu vida y un no pensar para nada en tus propósitos, en tus metas personales, en lo que a ti te gusta, sino ¿qué quiere Dios? ¿Qué necesitan los demás? ¿Qué tengo que hacer en bien y en beneficio de los otros? Si quieres ser verdaderamente parte de la familia de Dios, si tienes esto en tu corazón, va a ser un impedimento. Si tus metas son como las metas que tiene el mundo, sino solamente pensar en lo suyo propio, te estás cerrando la puerta al reino de los cielos. Te tienes que olvidar por completo de ti mismo, tienes que olvidarte del yo y tienes que consumirte en una vida de servicio a Dios y a los demás. A eso se refería Jesús cuando Él dice que te tienes que volver como niño. Así que cualquiera que se humille, es una humillación constante, una dependencia absoluta, un estar constantemente humillado ante Dios, queriendo saber y queriendo conocer para corregir todo lo que tengas que corregir, para mejorar todo lo que tengas que mejorar. Entre los miembros de la familia de Dios no cabe el orgullo, no cabe la soberbia, no cabe el espíritu de competencia, no cabe el espíritu de sentirse más que los demás, no cabe los anhelos del poder. El ser verdaderamente como niño y esta humildad que Jesús pide, lo único que va a conseguir realmente cuando la ejercitas como debe ser es un anhelo por servir a los otros. Es un anhelo por estar al servicio de los demás, aunque no te guste como es aquel,
aunque no te sea muy de agrado la tarea que se te encomienda. O que consideres a aquella persona a la cual estás sirviendo como algo insignificante, como algo menor. Es una vida de servicio conforme a lo que Dios ha hecho con nosotros. Lo mismo que puso su vida sin quejas, sin amarguras, sino, como dice el libro de los Hebreos, por el gozo puesto delante de Él, con alegría. Porque en esto va a ser glorificado Dios llevando fruto. Y como la Escritura nos dice que hagamos todo para la gloria de Dios, el que verdaderamente es humilde, lo único que anhela es que en todo Dios sea glorificado. Y su vida queda un 0 a la izquierda. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y te das a la tarea de escudriñar, de pensar, de reflexionar, de meditar, de estudiar, de no quererte quedar como estás, de tener mayor entendimiento, de tener mayor sabiduría. ¿Para qué? Para que no llegues a ser de esos que en Hebreos dice que debiendo ser ya maestros, todavía tienen necesidad de que se les den las mismas cosas que se les dieron al principio. El que verdaderamente está humillado no se queda ahí a cómo llegó. No es un eterno niño todo el tiempo. No es alguien que todo el tiempo esté necesitando que le digan qué hacer, porque como va madurando, como va aprendiendo, como va siendo enseñado y va siendo instruido, conforme va caminando, va quitando lo que estorba para acercarse continuamente con una mayor claridad y con una mayor pureza a Dios. Como dice el libro de Primera de Juan, que el que tiene la esperanza en Él, o sea, en Cristo, se purifica a sí mismo como Él es puro. O sea, no habla de que estás consciente de que estás haciendo pecado tras pecado, pecado tras pecado, no es eso, sino de actitudes que pueden dañar a los demás y que tú no estabas consciente de ellas. Las tienes que cambiar. Como Jesús les habla a los discípulos en ese momento, una actitud de soberbia que tenían y que estaban demostrando. Y Jesús los para. Van por el rumbo completamente errado. Tienen que cambiar ese corazón. Tienen que estar dispuestos a ser moldeados hasta lo más íntimo de su ser. Como los niños, que en ese tiempo era el contexto general a cómo se manejaba eso. Una congregación podrá tener realmente un fracaso como tal, como iglesia, como congregación, si tiene esto continuamente. Que van a surgir diferencias, van a surgir. Que va a haber diferentes opiniones, van a surgir. ¿Va a producir todo esto contiendas? Posiblemente. ¿Y cómo se van a solucionar? Si tienes el corazón de un niño. Si eres humilde, no contiendes, porque dice la Escritura que es para perdición de los oyentes. No disputas, no pleitoneas, no peleas puestos, no anhelas poder. Donde tú me pongas, Señor, lo que tú quieras que yo haga. ¿Quieres que lave baños? Lavo baños. Si quieres que acomode sillas, acomodo sillas. Si quieres que sea un predicador, Señor, líbrame del envanecimiento, líbrame de la soberbia. Ayúdame a ser constantemente así, como niño, dependiente, dócil, sin malicias y dispuesto a ser enseñable a cada paso de mi vida. El servicio es lo que va a producir realmente cuando tienes una verdadera humildad. Pero un servicio no como un sabelotodo, porque hay quien sirve así, como sintiéndose alguien, como sintiéndose algo, o un puedelotodo, lo que me digan yo lo voy a hacer, pero por dentro está queriendo sentirse el importante, el que nada más él lo puede hacer y que nadie más. ¿Ahí qué se percibe? Que el yo está vivo.
que el ego todavía está gobernando y que no se ha muerto a sí mismo tal y como Jesús lo pide, que en eso consiste la humillación que Jesús está pidiéndonos, estar completamente abajo, completamente humillados, completamente dependientes de lo que Dios quiere. Si el yo sigue siendo el centro de la vida, va a ser un fracaso seguro. Si lo que quieres es siempre ser el centro de atención y llamar la atención y que todos hablen bien de ti y que lo que tú hagas lo busques por un beneficio personal, la cosa no va a funcionar. Va a haber un fracaso seguro, conforme a las palabras de Cristo. ¿Por qué? Porque no te has vuelto como un niño. Quiero terminar leyéndote 3 pasajes. 1 Corintios 3:18, Gálatas 5:26 y 1 de Pedro 5:5. Te los voy a dar lectura como si estuvieran en un mismo capítulo, aunque son textos de diferentes libros. Dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, el énfasis lo añadí yo, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí la palabra humildes es la misma palabra que empleó Jesús en Mateo. Cualquiera que se humille, es la misma palabra, tapeino. Tapeino, que quiere decir aquello que es bajo, que no se levanta mucho. Y cuando dice estad sumisos, la palabra empleada es la palabra en el griego quiere decir ordenar abajo. En orden, tú no vas a estar queriendo ser el de arriba, vas a querer estar siendo el de abajo. Denota poner en sujeción, someterse, obedecer, estar sujeto a algo o a alguien. ¿No es esta la actitud parecida a la de aquel niño que quería Jesús? Que tuviéramos esa actitud. Que ahora entendemos realmente cómo eran los niños en aquel tiempo, absolutamente dependientes, totalmente sujetos, continuamente obedientes, continuamente humillados, nunca por encima de nadie, siempre por abajo, siempre por abajo. Y Jesús nos está diciendo que esto lo tenemos que conservar todo el tiempo. Si no, no va a haber oportunidad. No hay cabida para la soberbia, para el orgullo, para metas personales, no hay cabida para enaltecimientos, sino qué puedo hacer yo por los demás. En lugar de andar de disputador, en lugar de andar queriendo enseñar, queriendo ser maestro, la Escritura nos dice, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, recibiréis mayor condenación. Que hay quien se hace maestro sin que Dios se lo haya pedido. Mayor responsabilidad y mayor culpa si algo fracasa. Si Dios no se lo pidió, ¿qué estabas haciendo ahí? ¿Qué sucede cuando no hay crecimiento en la vida de la gente? ¿Qué sucede cuando todavía hay madurez en las personas donde no saben tomar decisiones y a veces las que toman no son las adecuadas, de tal manera que en lugar de corregir las cosas, las acaban revolviendo peor, provocando disputas, provocando contiendas, provocando confusiones, luchas? ¿Qué sucede cuando
aún surge esa poca disposición al servicio en alguien que ya debería estar entregado por completo a ello? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué la eterna infantilidad durante 10, 15, 20 años? Porque no hay humildad. La humildad que Jesús quiere. Aquí no está diciendo Pedro, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando dice da gracia es que avanzas, creces, maduras, entiendes, cada vez eres mejor y cada vez estás con más aptitudes para servir a los demás. Llega el tiempo en donde dejas de depender muy a menudo de los que te enseñaban y vas aprendiendo poco a poco a depender más del Espíritu. Hasta que llegado el momento, dices, ¿para qué voy? ¿Para qué pregunto? Si ya sé, ya Dios me está hablando, Dios ya me está haciendo entender, sin envanecerte, con temor y temblor, pero ya Dios te lo habló. Porque la madurez te ha llevado a razonar mejor, a pensar mejor, a ver las cosas de un punto de vista conforme a lo que Dios las ve, sin envanecimiento, sin egolatrías, sino con un corazón puro, como el de Cristo. Que al final esa es la meta que Dios nos propone en el libro de los Efesios, para que lleguemos todos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, al tamaño de la estatura de Cristo. ¿Imposible? Dios no pide algo que no podamos hacer. ¿Complicado? Solo si no te sabes humillar. Alguien que no se quiere humillar conserva rasgos de su personalidad que van a bloquear este crecimiento, esta actitud tan indispensable para entrar en el reino de los cielos. Si esto no se tiene, no habrá oportunidad. Si no os hacéis y os volvéis como niños, la sentencia es, no entraréis. No entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué estamos aquí todos? ¿Que no estamos luchando por eso? ¿Y qué va a suceder llegado el día que tengas que presentarte ante Dios? Y al ser examinado tu corazón, te van a revelar a cómo realmente eras, que nunca diste fruto. Años y años sentado aprendiendo, pero nunca produjo fruto esa palabra que se te entregaba. ¿Por qué? Porque si Dios no te ha dado, es que no ha habido humildad, porque Dios da gracia a los humildes. Que tú puedas profundizar en estas cosas, meditar en ellas, es la clave para estar con una certeza en el corazón de Dios para siempre. Jesús así lo hace ver. Los discípulos que andaban con Él fueron amonestados. Si no los amonesta, ellos nunca hubieran comprendido. Y si los amonesta es para que corrijan lo deficiente, para que no se pierdan. La garantía, mis amados, vuélvete como un niño. Entonces tu alma tendrá descanso y esperanza verdadera. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a pedirle a Dios de su ayuda y de su gracia para que esto lo podamos poner en el corazón y que no sea simplemente una enseñanza en la cual solamente nos dejó puro conocimiento y nada del fruto del Espíritu. De veras, Señor, gracias por esta tu palabra. Concédenos, Señor, la misericordia de que el corazón nuestro, Señor, se ponga en tal posición, Señor, que pueda realmente ser como tú quieres, Señor. Fuimos dañados cuando pequeñitos, fuimos, Señor, mal dirigidos, mal enseñados,
recibimos malos ejemplos, malas influencias. Pero Señor, ahora, Señor, necesitamos entender cómo corregir el camino. Necesitamos, Señor, de tu gracia y tu misericordia en nuestras vidas y que podamos acabar con el orgullo y la soberbia del corazón, Señor. Sin ello, Señor, nos será imposible. Ayúdanos esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.